51. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo número 17. El versículo número 17 del Salmo 51. Dice la bendita palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Versículo lindo que expresó el rey David con tanta convicción, porque David sabía quién era su Dios. Y esperamos, hermanos, que a través de la palabra que vamos a escuchar en esta noche, pues también nosotros quedemos con esa convicción de que quién realmente es nuestro Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, aquí en el tema pues está en este versículo, el quebrantamiento del espíritu. ¿Pero qué quiere decir la palabra quebrantamiento? Quebrantar pues es romper, es destruir, es fracturar, es quebrar. Eso es quebrantar. Pero ¿cómo está esto aquí? ¿Cómo aquí el quebrantamiento de espíritu? ¿Cómo vamos a quebrar nuestro espíritu? Creo que de eso vamos a hablar en esta noche, hermanos, y esperamos que nos llevemos un concepto claro de lo que es el quebrantamiento de corazón en cada uno de nosotros. El quebrantamiento de corazón, hermanos, es la humillación de nuestro corazón delante de Dios. En primer lugar, es reconocer nuestra necesidad de Él, ¿verdad? También es reconocer nuestra condición de pecador. Esas son cosas importantes que nosotros necesitamos saber para saber si tenemos un corazón quebrantado. Es reconocer nuestras limitaciones. El Señor dice en su palabra que sin mí, dice, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que sin Él nosotros no somos absolutamente nada. O sea, en otras palabras, el quebrantamiento de corazón, hermanos, en el ser humano es reconocer la soberanía de Dios. Tener un espíritu quebrantado, hermanos, es ser una persona dócil a la voz de Dios. Es ser una persona humilde en sus actitudes. Es una persona que reconoce sus errores. Porque alguien que reconoce sus errores está demostrando, hermanos, de que él no es sabelo-todo. Es una persona que está reconociendo de que se puede equivocar porque es humano. Es una persona que, una palabra vulgar, ¿verdad? Quizá, que no es testarudo, ¿verdad? Una persona que escucha, que sabe escuchar y que se deja moldear por Dios. Cuando digo que sabe escuchar, no es que sepa escuchar todo lo que se habla, sino específicamente lo que dice la palabra de Dios. Porque podemos escuchar un montón de tonteras, ¿verdad? Pero lo único, hermanos, que nos va a edificar espiritualmente es cuando escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, esa persona, hermanos, se deja moldear por Dios. Es alguien que puede rendir su voluntad a Él. Y cuando estamos en esa condición, hermanos, de quebrantamiento, es cuando podemos experimentar la fortaleza de Dios. Muchas veces, hermanos, nos sentimos atribulados y decimos, pero estoy orando a Dios y yo siento que no hay cambio, yo siento dolor, yo no siento la paz que la palabra del Señor ofrece, que es esa paz que sobrepasa entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios con un corazón quebrantado, en ese momento, hermanos, es cuando el Señor, en su infinito amor y misericordia, es cuando Él manifiesta su gloria dentro de nosotros.
Y no importa, hermanos, lo que estemos pasando, quizá nos duela, quizá es algo, hermanos, tremendo que hombre alguno quizá no pueda soportar. Pero cuando somos sus hijos, hermanos, y nos acercamos a Él, Él nos hace descansar en Él. Y quizá, hermanos, en ese momento, quizás nuestras lágrimas son derramadas. Pero quizá esas lágrimas que están fluyendo de nosotros no son por el dolor del problema que estamos pasando, sino por el gozo, hermanos, de la fortaleza que el Señor nos está dando a través de su Santo Espíritu. Eso es lo lindo, hermanos, de ser hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y nuestro quebrantamiento, hermanos, hace vivificar el Espíritu de Dios. Pero cuando estamos en desobediencia, hermanos, es cuando el Espíritu se contrista. Y por mucho que humanamente querramos nosotros, hermanos, sentir la paz de Dios, no la vamos a sentir. Porque hay una distancia entre Dios y nosotros. Hay una barrera entre Dios y nosotros, que es la desobediencia. Y toda desobediencia se llama, ¿cómo? Pecado. Cuando David escribió este salmo, hermanos, David era un hombre que dice la palabra del Señor que era conforme al corazón de Dios. Pero como todo humano, David le había fallado a Dios. Y no es de extrañar, hermanos, si David era humano, ¿verdad? ¿Y quién no le va a fallar a Dios en algún momento? Pero David, hermano, después de ser confrontado por Dios a través del profeta Natán, cuando usted sabe la historia, él se llegó a Betsabé. David, hermanos, según los estudiadores, dice que por un año llevó esa terrible carga de su adulterio con Betsabé y el asesinato que provocó a Urías, el esposo de ella. Según él y posiblemente solamente Joab, hermanos, quien era el que sabía esto, que era el general del ejército. Mientras eso pasaba, aparentemente todo estaba bien. Pero yo le aseguro, hermanos, que en el corazón de David no había paz. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios, hermanos, la conciencia no nos deja. Pero mire qué tremendo que tuvo que llegar el profeta, hermanos, cuando Dios le reveló al profeta la realidad del rey David, hermanos, y cuando Natán lo confronta, fue cuando él reaccionó. Reaccionó y se dio cuenta que le había fallado a su Dios. Porque, hermanos, muchas veces podemos estar aparentemente viviendo una vida tranquila. Digamos, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Aunque tal vez estamos fallando a Dios, hermanos. Pero mientras el Espíritu de Dios no nos confronte, hermanos, y nos ponga, hermanos, junto a la espada y la pared, hermanos, y venga, hermanos, y nos redarguya el Espíritu y nos haga sentir cómo realmente está nuestra condición delante de Dios. Ahí es cuando surge el problema. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos perdona. A David, hermanos, desde que cuando él fue confrontado, él reconoció su pecado. Pero él, hermanos, todavía tenía aquella pena, hermanos, de que había desobedecido a Dios. Porque nos guste o no, hermanos, la realidad es esa. Cuando contristamos el Espíritu de Dios por nuestras desobediencias, sentimos que desfallecemos. Y muchas veces es tan grande el problema que ni deseos de ir a la iglesia nos dan. Y empezamos a culpar a medio mundo sin aceptar que somos nosotros los culpables de nuestra condición. Porque David, hermanos, a pesar de que él le pidió perdón a Dios, el profeta le dijo que no iba a morir porque el Señor conocía su corazón y lo había perdonado. Pero las consecuencias del pecado, hermanos, se van a dar, nos guste o no nos guste.
Porque no hay cosa más dura y más seria, hermanos, que tener el contristado del Espíritu de Dios en nosotros. En el caso de David, cuando el profeta, hermano, le dijo de que había tomado aquel siervo rico, aquel hombre rico había tomado la cordera, aquel hombre pobre, la única corderita que él tenía, que amaba. Cuando llegó la visita, la mató y la destazó, pero le fue a robar, hermano, la corderita, aquel que solamente tenía una y él tenía miles. ¿Qué fue lo que dijo David, hermanos? Que tal persona que hizo eso pague 4 veces lo que hizo. Y con sus mismas palabras, hermanos, él se atrajo el castigo que Dios puso en su vida. Porque a partir de ese momento vino sufrimiento al corazón de David, aunque ya había sido perdonado por Dios, pero las consecuencias le llegaron. Y 4 hijos de él murieron, hermanos. El primero que murió fue el nacido del adulterio, hermanos. Para que nos demos cuenta, hermanos, lo terrible que es caer en las manos de un Dios vivo. Y no juguemos con él, hermanos. Murió su hijo Amón. También murió su hijo Absalón. Y también murió Adonías. Sufrió exageradamente el varón, hermanos. Por eso, hermanos, con Dios no se puede jugar. David, hermanos, sabiendo cómo Dios, hermanos, actúa, en el Salmo 38, hermanos, él da una pequeña reseña ahí, hermanos, de lo que es estar apartado de Dios. Y todo el Salmo, hermanos, se refiere a eso. Yo voy a leer nada más unos 3 versículos. Decía: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. David sabía lo que era fallarle a Dios, hermanos. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Está bien, hermanos, que descienda la mano de Dios para llenarnos de bendición, pero que no descienda para reprendernos, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Nada hay sano en mi carne, decía él. O sea que hasta cayó en enfermedad, hermanos, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque hay enfermedades, hermanos, óseas, que los huesos se secan por esa iniquidad, por ese pecado que está en nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de nuestra vida, de cada paso que demos, hermanos, que pensemos lo que vamos a hacer. No nos justifiquemos, hermanos, en que no sabemos lo que hacemos, porque sí sabemos lo que hacemos, hermanos. Dios mismo sabía, hermanos, a pesar de que Él sabía que en su omnisciencia, Dios sabía que David le iba a fallar, ¿verdad? Pero Dios dijo, hermanos, Él mismo dijo que David era conforme a su corazón. Porque Dios, hermanos, en la profundidad de su conocimiento, hermanos, Él sabía que en David había un corazón humilde y un corazón sincero. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Que cada hombre, usted y yo, podemos ser conforme al corazón de Dios, hermanos. Si somos sensibles, hermanos, a escuchar la voz de Dios y pedirle perdón cuando le fallemos. Dios sabía que en cualquier momento David le iba a fallar porque era humano. Pero conocía, hermanos, su corazón, que cuando le fallaba, se arrepentía. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Por eso David, hermanos, se le inspiró, hermanos, a través del Espíritu de Dios, hermanos, este precioso Salmo 51, que sirve de gran lección para nosotros, hermanos. Porque nosotros, como hijos de Dios, estamos expuestos en este mundo lleno de pecado. Y decía David en el versículo número 1: ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus misericordias. Ahí estaba ya, hermanos, el corazón quebrantado de David, pidiendo la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él se estaba expresando delante de Dios, hermanos, lo que realmente él sabía que era. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estaba siendo sincero con Dios, hermanos, porque él quería tener esa comunión con Dios, porque él sabía el dolor y la tristeza que había padecido después de haberle fallado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Eso es natural, hermanos, el pecado está, decía el apóstol Pablo, que dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero. Pero es porque el espíritu, la carnalidad humana, esa herencia pecaminosa está ahí, hermanos, tratando de inclinarnos a desviarnos del propósito de Dios. Y nosotros como David tenemos que reconocer, hermanos, que sin Él nosotros no podemos vivir una vida agradable a Dios. Y él reconocía y decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí, hermanos, David estaba expresando, hermanos, el clamor de su conciencia y la condición de su pecado. David reconoció, hermanos, de que él tenía una herencia pecaminosa, como cualquiera de los humanos la tenemos, cuando él dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él sabía, hermanos, que era una escoria sin Dios, pero confiaba, hermanos, en el favor de Dios. Y esa confianza en Dios, hermanos, es la que a nosotros nos tiene que mantener en pie. Es la que nos tiene que mantener radicales, hermanos, en las cosas de Dios. No ver a diestra ni a siniestra qué es lo que está pasando, hermanos. ¿Qué nos importa a nosotros del mundo? ¿Qué nos importa a nosotros, hermanos, de las personas que andan haciendo el mal? Veamos y analicemos qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos. Porque las cuentas se van a entregar individualmente, hermanos. Por los que no lo están haciendo, hermanos, no los critiquemos, oremos por ellos, para que Dios tenga misericordia. Él sabía, hermanos, que necesitaba tener una íntima relación con Dios. Porque sin tener una identidad, una fidelidad con Dios, es imposible, hermanos, experimentar la fidelidad de Dios también. Por eso, hermanos, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor de que el Espíritu, hermanos, es el que nos guía a toda verdad. Nosotros, hermanos, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad, vamos a fracasar. Acostumbramos, hermanos, a tomar decisiones y todos los días las tomamos. Pero si no tomamos en cuenta a Dios, hermanos, vamos directo al fracaso. Preguntémosle a Dios, hermanos, en cada una de las decisiones que vamos a tomar. Los jovencitos, las jovencitas, no se emocionen. Todo tiene su tiempo y pónganse en las manos de Dios para no fracasar en su vida. Para actuar en sabiduría se necesita tener el temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, a través de nuestro arrepentimiento delante de Dios. En el versículo número 10 sigue diciendo David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Entonces aquí, hermanos, David está reconociendo su impotencia. Está reconociendo que él sin Dios no puede hacer nada. Él necesitaba que Dios limpiara su corazón para que renovara su espíritu. Él estaba acudiendo, hermanos, a la misericordia de Dios, que es a la que nosotros tenemos que recurrir todos los días de nuestra vida, hermanos. No piense, hermanos, de porque somos cristianos, hermanos, ya la hicimos y vamos para el cielo, hermanos. No, hermanos.
Necesitamos buscar la paz, hermano, la santidad, dice la palabra del Señor, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Estamos en el proceso, hermanos. Dice en el versículo número 15, dice, Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oiga lo que estaba diciendo. David, hermanos, era un verdadero adorador de Dios. Pero en la tristeza que él sentía, hermanos, él sentía que no podía adorar a Dios. Por eso le dice, abre mis labios y publique en mi boca tu alabanza. Él quería adorar a Dios, pero no podía, hermanos. Es cuando venimos a la iglesia, hermanos, y nos paramos y estamos viendo para los lados para ver quién vino y quién y viendo para todos lados y no nos concentramos en la oración. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la alabanza no fluye, está roto el contacto, hermanos. Y tenemos que ver dónde está esa ruptura. David, hermanos, no se consideraba solvente para abrir sus labios y alabar a Dios, porque aquella conciencia lo acusaba. Él consideraba y sentía quizá que no había sido perdonado, aunque Dios ya lo había perdonado. Porque Dios nos perdona, hermanos, instantáneamente. Pero la verdadera realidad, hermanos, de que la vergüenza de nuestros pecados nos trae congoja. Nos trae vergüenza y nos hace sentirnos indignos. Pero el quebrantamiento, hermanos, es el que nos devuelve la vida, el que nos devuelve la comunión con Dios. Por eso, hermanos, él sabía que para que Dios escuchara su alabanza y su adoración, él tenía que estar en santidad. Él tenía que estar con un corazón agradable a Dios, así como Dios le había dicho que era conforme a su corazón. Por eso David, hermano, no tenía paz, no tenía tranquilidad, hasta que sintió en su ser el verdadero perdón de Dios, cuando él se quebrantó. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que mantener un quebrantamiento delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 1, que acabamos de pasar estudiando este capítulo, este es el miércoles pasado, les decía el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oiga, estaba pidiendo, hermanos, a la iglesia que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero ¿por qué, hermanos, vivo? Porque mire, sigue diciendo en la segunda parte del versículo que tiene que estar santo y agradable a Dios. Así como David estaba buscando esa santidad y puede estar en ese corazón agradable a Dios, así nosotros tenemos que estar en esa condición para que nuestra alabanza y nuestra adoración, que es el sacrificio vivo, que ahora nosotros la iglesia presentamos delante de Él, sea recibido por Dios. Que es vuestro culto racional. Bueno, dice que es vuestro culto racional, es que es la forma correcta que ustedes lo tienen que hacer como cristianos. Así, en una manera racional, en una manera con entendimiento. Porque si ustedes son cristianos, tienen que vivir como cristianos. No van a vivir como impíos. Tienen que vivir con un corazón agradable a Dios, para que estén dispuestos y aptos para presentar un sacrificio vivo delante de Él. Gloria al Señor. Los mensajes casi no se escuchan, ¿verdad? Pero es bueno que los escuchemos, hermanos, y los recibamos con gratitud para con Dios, porque Él nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda,
Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y dice en el versículo número 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. David había entendido, hermanos, que comunión con Dios, que su salvación no era por obras. Él había entendido por el Espíritu, hermanos, que él agradaba a Dios, hermanos, por la fe en Él y su obediencia. Porque él podía presentar el mejor sacrificio, el mejor holocausto, pero él sabía que no iba a agradar el corazón de Dios porque estaba en desobediencia. Es tremendo, hermanos. Y no es, el Señor, Dios ya estaba hastiado, hermanos, del pueblo. Porque el pueblo se justificaba, hermanos, para mantener cubiertos sus pecados en hacer holocaustos. Holocaustos pecaban, holocausto, pecaban, holocausto. Dios se había cansado, hermanos, y David sabía, porque él conocía quién era su Dios. En Isaías 1:11 dice la palabra, hermanos, mire lo que decía Dios, hermanos, lo que él pensaba, hermanos, de los sacrificios. Decía, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Les decía, mire. Dios, hermanos, estaba cansado del pueblo desobediente, hermanos. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Porque, hermanos, si el pueblo está en desobediencia, en aquel tiempo, hermanos, eran ritos que Dios los había establecido para que los hombres cubrieran sus pecados. Pero ellos habían tomado de juego esto, hermanos. Y Dios nos quiere hacer entender ahora, hermanos, que nosotros también nos tenemos que tomar en fuego, hermanos, nuestro sacrificio a Dios. No es, hermanos, por cantar. No es por gritar ni por saltar. Es por obediencia a la voz de Dios, hermanos. Esa es la alabanza que Dios recibe. Esa es la adoración que Dios quiere de su pueblo, hermanos. Un corazón sincero y humilde. Y ahora llegamos al versículo que leímos, hermanos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios quiere, hermanos. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David se desnudó completamente delante de Dios, hermanos. Y él se confesó con él y le dijo, Señor, yo sé quién tú eres. Sé que a ti no te voy a engañar. Sé que tú lo que quieres es que yo me quebrante delante de ti, y eso es lo que estoy dispuesto a hacer. Por eso, hermanos, en este salmo estamos viendo y aprendiendo, hermanos, cómo se puede quebrantar nuestro espíritu delante de Dios. Únicamente a través de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Arrepentimiento, hermanos. ¿Qué significa arrepentimiento? Es dar media vuelta, hermanos. Estaba para allá en desobediencia y me vuelvo para el otro lado a la obediencia de Dios. Un arrepentimiento genuino, hermanos. No es aquel que vengo aquí al frente, hermanos, y oren por mí y me voy de la iglesia y sigo siendo el mismo allá afuera. Eso no es arrepentimiento. Eso es engañarme a mí mismo, hermanos. Porque yo no voy a ser transformado por alguien que haga una oración por mí. Voy a estar transformado por la sinceridad que yo tenga con Dios. Voy a ser transformado por cómo yo recibo la palabra de Dios en mi vida. Aunque no pase aquí adelante. Pero que me voy lleno
y transformado porque escuché la voz de Dios y la voy a poner en práctica. Eso es lo que transforma, hermanos, el corazón del hombre y lo quebranta. Aptitudes, no por lo que vean los demás, no por lo que digan los demás, sino por lo que estoy haciendo, hermanos, aún en secreto. Eso es lo que ve Dios. Por eso, hermanos, Él demanda en nosotros el quebrantamiento. Y es la única manera por la cual el hombre se puede reconciliar con Dios, hermanos. No hay ninguna otra manera, hermanos. Por eso, hermanos, esta actitud de quebrantamiento tiene premios, hermanos, tiene beneficios y traerá multitud de beneficios a la vida del cristiano, hermanos. Eso téngalo por seguro, hermanos. La vida en este mundo no es fácil, pero si la vivimos en el Señor, hermanos, vale la pena vivir la vida, hermanos. Vale la pena vivir la vida en este mundo. Pero no, hermanos, para que siempre estemos empecinados a vivir en este mundo, sino para disfrutar de este mundo y vivir una vida paz con Dios, agradable a Dios, pero preparados, hermanos, para cuando Cristo venga, para podernos ir con Él. Decía Santiago, hermanos, en el capítulo número 4 y versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga esto: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Somos humildes, hermanos? ¿O somos arrogantes? Por naturaleza, hermanos, todos los humanos nacemos arrogantes, hermanos. Nacemos, hermanos, eso lo traemos ya, hermanos, en la sangre. Los tiernitos, hermanos, desde que los miramos, hermanos, ya algunos ya nacen con la cara amargada, hermanos. Y no les pueden hacer una pequeña cosa, hermanos, porque ya hacen el berrinche, hermanos, y se agarran a la mamá y la mayugan así, hermanos, y son tremendos, hermanos, porque ya lo traemos, hermanos. Nadie puede decir yo no. Nadie, hermanos. Y David lo reconoció y nos está recordando en esta palabra que nosotros tenemos que reconocerlo también. En maldad me ha formado mi madre y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacimos, hermanos, ya nacimos rebeldes, hermanos. Por eso, lo malo a nadie se le enseña, ¿verdad? Eso es lo más fácil de aprenderlo, ¿verdad? La maldad, hermanos, ya se trae en el corazón. Pero lo bueno, hermanos, eso cuesta. Porque ninguno nace con el corazón quebrantado, hermanos. Porque nuestra naturaleza nos impide, hermanos, ser humildes. Alguien dirá, yo no. No, ahora ya no, hermano, porque estamos en Cristo, ¿verdad? Pero antes, yo le aseguro que sí, hermanos. Todos, hermanos, hemos sido arrogantes, orgullosos, vanidosos, ¿o no? En algún momento de la vida, hermanos, hemos sacado, hermanos, las uñitas. Y a mí que no me diga nada. Pero, hermanos, en cuanto vamos creciendo, en cuanto más van pasando los años en nuestra vida, nos ponemos peores, hermanos. Y no me voy a decir que no. Nadie nos puede controlar, hermanos. Nadie. No nos dejamos aconsejar de nadie. ¿Y qué me vas a decir a mí vos? A mí nadie me manda. Nos creemos que todo lo sabemos, nos creemos superiores. Y lo más tremendo, hermanos, por experiencia lo digo,
La adolescencia, ¿verdad? Brincón de los patojitos, hermanos. Se creen mejores que... Yo sé más que vos. Y es cierto, hermanos, a veces saben más que nosotros, ¿verdad? Que hermanos en la tecnología no sabemos nada, ¿verdad? Pero hermanos, le faltan el respeto a sus padres, hermanos. Los insultan, malcriados, porque tienen la rebeldía ahí que ya viene en el corazón, hermanos, desde el nacimiento, pero que en la edad de adolescencia, hermanos, como que brota. Y esto a todos nos pasa, hermanos, ninguno va a decir que no. Porque ni bien llegamos a 13, 14 años y ya queremos tener 18 años para hacer lo que querramos, para que ya no nos manden, para que no estar pidiendo permiso, para agarrar la calle. Todo es enojo, todo es cólera. Por eso, hermanos, todos los humanos, hombres, mujeres, no importa la edad que tengamos, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo, hermanos. Porque por eso, hermanos, Dios envió a su Hijo, hermanos. Para que a través de nosotros, hermanos, experimentáramos la transformación de nuestra vida. Y esa vida, hermanos, de orgullo, esa vida de pecado, esa vida de rencor, de odio, sea transformada, hermanos, en una vida santa y agradable a Dios. Por eso, hermanos, la palabra, cuando venimos a Cristo, nos compara, hermanos, con una oveja. Porque somos transformados. Que antes eran los cabritos, hermanos, trepadores. Pero cuando nos constituimos en ovejas, hermanos, un animalito, hermanos, manso, humilde. Un animalito, hermanos, que Dios tuvo en su misericordia, hermanos, nos comparó con él. Porque son animalitos torpes. Porque así tenemos que ser nosotros, hermanos. A veces nos burlamos porque hay personas, hermanos, que son demasiado humildes y sencillas. Y decimos que son unos tontos. No, hermanos. Es algo que Dios pone en el corazón del hombre. Para que aprenda, hermanos, a contener su lengua, su boca, con el espíritu que Dios pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ser diferentes. Necesitamos encontrarnos con Dios, hermanos, para experimentar ese cambio. Así como lo experimentó, hermanos, Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo, verdad? Nicodemo, hermanos, era un hombre que pertenecía a la religión farisea. Comparando, hermanos, que cualquier hombre que sea religioso, hermanos, puede incluirse, hermanos, en la misericordia de Dios. Era gobernante ese entre los judíos. Pero una cosa linda tuvo Nicodemo, hermanos. Creyó en Jesús por sus milagros. Él escuchó, hermanos. Él no iba a las reuniones porque no podía, hermanos, por su puesto en la sociedad. Pero dice que buscó a Jesús de noche. De noche, para que no lo vieran los demás, ¿verdad? De noche, pero lo buscó, hermanos. Eso es lo importante. Por eso, si nos invitan a una reunión cristiana, usted que me escucha, y tal vez usted dice, pero a mí me da vergüenza, venga de noche, cuando no lo van a ver sus vecinos, pero escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios y no se avergüence. O avergüence, pero venga. Dios le va a quitar esa vergüenza cuando lo conozca verdaderamente. Y llegó, hermanos, Nicodemo con Jesús y le dice, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Llegó, hermanos, exaltando a Jesús, diciéndole que él realmente provenía de Dios, pero a Jesús no le interesó, hermanos, lo que Nicodemo le dijo. A Jesús le interesó, hermanos, darle el mensaje a Nicodemo, hermanos, el mensaje realmente como Dios lo manda. Le dice Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Aquí está la clave, hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como hermanos, Nicodemo estaba en su religiosidad, no entendía, hermanos, lo que el Señor le estaba diciendo, porque la palabra del Señor, hermanos, ha de discernirse espiritualmente. Y cuando aún no tenemos a Cristo en el corazón, no lo podemos comprender. Y le dice, hermano, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, por otro lado, hermanos, era maestro, hermanos, era un hombre con mucho conocimiento y no estaba entendiendo las cosas espirituales. Así le pasa, hermanos, al montón de religiosos, que aún sus líderes no entienden el verdadero concepto del Evangelio. Y en vez de edificar, mejor destruyen. Y en vez de conducir al cielo, conducen al infierno. Porque no han entendido el verdadero significado del Evangelio. Y dice en Juan 3:5, le responde Jesús: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga aquí, hermanos, estos versículos hay que saberlos entender, hermanos. El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué representa el agua, hermanos, en la palabra de Dios? La palabra es el agua, hermanos. El agua que da vida. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hermanos, todo hombre y toda mujer necesita nacer de la palabra y del Espíritu. Porque, como dice Efesios, hermanos, decía que hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que entender esa palabra de Dios. Hay que recibir esa palabra de Dios en nosotros. Y cuando confesamos con nuestra boca, hermanos, que Jesús es el Señor, y lo confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y cuando, hermanos, le pedimos perdón por nuestros pecados, en ese preciso momento, hermanos, en que la palabra, hermanos, la está recibiendo en nosotros, está ocurriendo el milagro, hermanos, de que el Espíritu de Dios está ingresando a nosotros y somos sellados con el Espíritu de Dios. Y empezamos, hermanos, a tomar nueva vida. Y ocurre, hermanos, el milagro del nuevo nacimiento. En otro concepto se puede decir el milagro de la regeneración de nuestra vida. Porque dice el apóstol Pablo a los Corintios que los humanos estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a Él, hermanos, recibimos la vida, porque Él es vida. Eso es, hermanos, el nuevo nacimiento, es la transformación de vida. Por eso, hermanos, alguien que realmente viene a Cristo no puede seguir siendo la misma persona que fue antes. Tiene que haber una transformación de vida. La vida del hombre, hermanos, es dividida en dos. Así como se dividió, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando vino Cristo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hermanos, nacemos, hermanos, a la nueva naturaleza, a la nueva vida. Y morimos, hermanos, a la vida antigua. Por eso decía el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y desde ese momento en adelante, hermanos, nosotros somos completamente diferentes. Decía el apóstol Pablo a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, hermanos. Y termina diciendo: por gracia sois salvos. Eso es, hermanos, la experiencia que nosotros tenemos que tener. Cuando llegamos a ese proceso de nueva vida, hermanos, nuestra vida empieza a llevar un proceso. Porque el que viene a Cristo no se va a estar, hermanos, estancado. En la vida de esa nueva persona, hermanos, viene un proceso de madurez.
Pablo, hermanos, a los corintios los trataba como niños que todavía necesitan leche, aunque ya eran viejos, porque muchas veces podemos tener años de estar en la iglesia y ser niños espirituales, pero necesitamos madurez. Y esa madurez, hermanos, es a través de ese quebrantamiento que tenemos que presentar diariamente delante de Dios. Ese mismo quebrantamiento, hermanos, es el proceso de santificación que todo hijo de Dios tiene que llevar después del nuevo nacimiento. Porque seguimos en este mundo, hermanos, y vamos a seguir enfrentándonos a las vicisitudes de este mundo pecaminoso. Pero tenemos que santificarnos para Dios. Tenemos que apartarnos para Dios. Porque vivimos en un cuerpo, en un mundo expuesto a la contaminación. Nuestros ojos, nuestra mente, todo nuestro ser, hermanos, vive en una lucha constante contra los deseos de la carne. Por eso, hermanos, los cristianos debemos de saber tomar decisiones en nuestra vida. Dios a ninguno obliga, hermanos. Dios, hermanos, a ninguno le va a obligar a hacer su voluntad. Cada quien tiene que tomar su determinación, hermanos. Ni yo puedo obligarle a usted, ni usted me puede obligar a mí. El crecimiento espiritual, hermanos, es una decisión personal. Hemos encontrado esta lección, hermanos, esta enseñanza a través de lo que vivió, hermanos, David. David, hermanos, pudo haber tomado otra decisión, pero él prefirió el arrepentimiento, hermanos. Nosotros somos cristianos, pero podemos vivir una vida como que si no fuéramos cristianos. ¿Por qué? Porque si no nos quebrantamos, si no nos humillamos delante de Dios, de nada servirá, hermanos. De nada nos servirá. Seguiremos sin crecimiento espiritual. Fácilmente vamos a dar mal testimonio y fácilmente vamos a ser piedra de tropiezo. Que en vez de servir de edificación para el mundo, vamos a servir para que el mundo no venga al Señor. Por eso, hermanos, que esta palabra que hemos escuchado hoy, la tomemos en serio, hermanos. Y tomemos una decisión como la decisión que tomó David. ¿Está dispuesto, hermanos, a quebrantar su corazón delante de Dios? A pedirle perdón. Yo no estoy señalando a nadie, hermano. Esta palabra es para mí en primer lugar. Pero una cosa sí, hermanos, ese quebrantamiento tiene que ser diariamente, hasta la venida de Cristo, para mantenernos aceptos a nuestro Dios. Para que cuando Él venga por nosotros, nos vayamos con Él. Amén. Y qué alegre sería, hermanos, irnos juntos, ¿verdad? Y juntarnos con Él en el reino celestial. Si en esta noche alguien le recibió esta palabra, si alguien le tocó y quizá le molestó, esa es la obra del Espíritu Santo. Si usted quiere en esta hora acercarse a Dios, usted lo puede hacer, así como lo hizo David. Todos somos pecadores. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la misma palabra dice que el Señor, aunque nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si en esta hora alguien quiere acercarse a Dios, así como lo hizo Nicodemo, como lo hizo David, y que buscó la solución para su sanidad espiritual, esta es la hora en que usted lo puede hacer, abriendo su corazón, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Padre, aquí estoy delante de ti. Abro mi corazón, Señor, oh Padre amado, y te pido perdón, Señor. En esta hora, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame, Padre bendito, a través de mi fe en Jesucristo. Gracias por tu Hijo.
Gracias porque hoy, Señor, estoy naciendo de nuevo. Gracias porque hoy me estás dando la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Padre, en esta hora yo presento delante de ti a esta congregación, Señor, que está, Padre bendito, sedienta de ti. Para que tú consideres, Padre Santo, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Para que tu obra, bendito Dios, sea transformadora, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, a través de nuestro quebrantamiento delante de ti, Señor. Que tengamos una vida dócil, Señor, una vida frágil. Oh Padre bendito, aleluya. Oh Padre Santo, para que nos llenemos de gozo y de paz en tu presencia, Señor, al no haber obstáculo entre tú y nosotros, Señor. Rompemos, Padre Santo, toda barrera, bendito Dios, de desobediencia. Oh bendito Señor, si estamos, Padre Santo, en falta de obediencia, Señor, yo te pido, Padre Santo, que en esta hora, bendito Dios, nos pongamos a cuenta contigo y hagamos cambios en nuestra vida, Señor. Restaura, bendito Dios, nuestras vidas. Purifica, Padre Santo, nuestras mentes, nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, para ser guiados. Necesitamos, Padre bendito, tener temor a ti, Señor, para tener sabiduría y saber tomar cada decisión, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Decisiones que sean bajo tu santa voluntad, Señor, y no bajo la nuestra. Bendice, Padre Santo, a tu pueblo. Derrama tu santa bendición, bendito Dios, sobre cada uno. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre amado. Gracias en esta hora por habernos dado la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, bendito Señor. Aleluya, Padre amado. Gracias.